Hebreos capítulo 11, versículos del 4 al 7. Yo he titulado este mensaje Héroes de la Fe, primera parte. Héroes de la Fe, primera parte. Porque pues vamos a estar hablando durante varias semanas de los héroes de la fe que encontramos en este capítulo 11 de Hebreos, uno de los capítulos más conocidos que tenemos de las Escrituras. Así que si lo tiene, vamos a dar lectura. La palabra de Dios dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Si usted, amado hermano, es peruano, usted estará muy familiarizado con estos nombres: Miguel Grau, Francisco Bolognesi y José Abelardo Quiñones. Quizás para los que no viven en Perú dirán, pues, ¿quiénes son? Pues es muy fácil. Son parte de los héroes que tiene el Perú. Son personas que en algún momento hicieron un acto de valentía en favor del Perú. Miguel Grau peleó valientemente en su nave en la guerra contra Chile. Bolognesi, él también peleó en la guerra contra Chile, en lo que fue el ejército. Y Abelardo Quiñones, él me asombró cuando yo conocí su historia, de que él es un aviador, o era un aviador, y él fue, su avión fue golpeado por fuego enemigo, y él, en lugar de arrojarse, en lugar de pues tener un aterrizaje de emergencia, quizás él lo que hizo fue inmolarse, estrellando su avión sobre las baterías de fuego enemigas. Y estas personas se les reconoce por haber hecho algo grandioso, algo que se pone delante de todos como un aporte muy significativo al Perú. Pero los héroes no solamente es que ellos han hecho algo grandioso. Los héroes son colocados en estas posiciones porque sirven de ejemplos para los ciudadanos, para las demás personas. Los héroes funcionan como ideales, como situaciones o como virtudes que el gobierno quiere rescatar para los ciudadanos que los admiran y que se han beneficiado de sus logros. Así, los héroes nos dan como una brújula a la cual seguir. Nuestro Dios ha decidido que nosotros también tengamos héroes en la fe. No son Grau, ni Bolognesi, ni Quiñones. Son diferentes hombres y mujeres que encontramos en las Escrituras y que en este capítulo 11 de Hebreos comenzaremos a ver.
Tenemos a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Rahab. Y como diría el mismo autor, nos faltaría tiempo para poder hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Todas estas personas son ahí puestas por Dios para que nosotros podamos ver situaciones en su vida y digamos, yo quiero aprender a ser así, yo quiero vivir de esta manera. Pero todos ellos tienen un solo motor que los ha llevado a actuar de una manera agradable a Dios, que es la fe. Y usted va a notar cuántas veces a lo largo de este capítulo 11 se utiliza esta frase, por la fe. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hoy vamos a aprender qué podemos conocer acerca de la fe en la vida de estos héroes que tenemos en las Escrituras. En las próximas semanas nos vamos a estar dedicando a esto, a escudriñar a estos hombres de fe para aprender acerca de ellos. Y hoy vamos a ver 3 cosas que podemos aprender acerca de la fe en la vida de estos 3 hombres. En primer lugar, vamos a ver que por la fe nuestra adoración es aceptada. Por la fe, nuestra adoración es aceptada. Y mire conmigo, de regreso el versículo 4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y aún muerto habla por ella. Comenzamos con la historia. Esta historia la tenemos en Génesis capítulo 4, versículos del 3 al 8, propiamente lo que fue la vida de Abel, porque luego vamos a tener otra sección donde nos sigue hablando sobre Caín. Y usted recordará de haber leído esta sección de que Caín y Abel son los hijos que se nos mencionan después de la caída. Adán y Eva habían pecado en el capítulo 3, se habían rebelado contra Dios, habían querido tomar por sus propias manos el control de su vida, y el Señor les había dicho, si ustedes algún momento toman del árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirán. Y ese día Adán y Eva comenzaron a experimentar la muerte. Adán y Eva tuvieron a 2 hijos, Caín y Abel, muy conocidos. La historia es muy conocida. Nos dice en Génesis capítulo 4 versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serás su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La historia es trágica y triste, porque nos habla de un hombre, del primer asesinato que tenemos en la historia, de un hombre que sintió envidia de su hermano y lo terminó matando. Pero la pregunta es, ¿qué podemos aprender
de Abel y de su fe, porque a final de cuentas es a lo que nos está queriendo llevar el autor a los hebreos acá. ¿Qué podemos aprender de Abel? Nos dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Abel trajo delante de Dios, dice que de los corderos lo mejor, y Caín trajo de las verduras, de las hortalizas que él cosechaba, también trajo a Dios. Aquí tenemos a dos adoradores que se están acercando al Señor a entregarle su ofrenda. Pero nos dice que Dios ve con agrado a la de Abel y a su ofrenda, y no a Caín y su ofrenda. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, mucho se ha especulado al respecto. Y por ejemplo, se escuchan teorías de que se dice que bueno, lo que pasa es que Abel, su ofrenda era un cordero, y esto estaba prefigurando al Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Era un sacrificio animal conforme a los sacrificios que se dan en la ley. Y en cambio Abel trajo verduras, y pues eso no forma parte de los sacrificios. Ahí tenemos un problema, porque en realidad ¿cómo iba a saber Abel o Caín qué tenía o qué no tenía que ofrecer cuando esto fue mucho tiempo antes de la ley y obviamente muchísimo tiempo antes de Jesús? No tenían forma de saberlo. Otras personas pues dicen es que Abel trajo lo mejor de lo gordo, y entonces rellena la línea como diciendo, en cambio Caín trajo lo peor. Eso no lo dice el texto, pero pues lo suponen. Pues tampoco, no hay razón para pensar en eso. Bien, Abel pudo haber traído lo mejor como lo hizo, y Caín también pudo haber traído lo mejor. El problema no está en sí mismo en la ofrenda. El asunto está, como nos dice el autor de Hebreos, que Dios aceptó a Abel por la fe. ¿Qué es lo que hubo en este adorador llamado Abel que no hubo en el otro adorador que se llamó Caín? Fe. Esa es la gran diferencia. Y como hemos hablado la semana pasada, destiérrese de nosotros el pensamiento de que fe es simplemente creer algo, cualquier cosa que tú quieras con todo el corazón, y entonces la recibirás. Esa no es la verdadera fe que nos marca las Escrituras. La verdadera fe que nos dice la palabra de Dios es que tú creas con todo tu corazón la promesa de Dios. ¿Y qué promesa de Dios tenía Abel en aquel tiempo? Bueno, en el capítulo 3, versículo 15, Dios había prometido que él enviaría al hijo de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente. Así que Abel se acercó a Dios, al menos confiando en esta promesa, en que la salvación de él no iba a depender de Abel mismo. La salvación de Abel no era por las obras que podía hacer Abel. La salvación de Abel iba a depender de Dios. Y su sacrificio, él lo hizo acercándose a Dios, ofreciéndole a Dios como su Salvador, creyendo en aquella promesa. Pero podemos deducir entonces que Caín no hizo lo mismo. Caín se acercó sin creer la promesa de Dios. Ojo, que tenemos a dos que están adorando. Y ahora vamos a ver entonces qué implica esto, qué lección aprendemos de esto. Tenemos a dos que están adorando acá. Y estos dos representan a todos los adoradores que se acercan a Dios para darle las gracias por alguna situación. Esos dos nos representan o a ti y a mí. Tú y yo estamos en alguno de estos dos lugares. Tú y yo que nos hemos acercado hoy a Dios, que nos hemos acercado a su presencia, o nos acercamos como Abel o nos acercamos como Caín. Mientras que
Caín se acercó sin fe. Abel se acercó creyendo en la promesa de Dios. Todos ahora le hemos podido cantar a Dios. La pregunta es, ¿hay de verdad fe en tu corazón? Porque conforme lo que leemos en este texto, cuando Dios mira la ofrenda de Abel y mira la ofrenda de Caín, ¿a cuál de las dos recibe? ¿A cuál de las dos acepta? Solamente a la de Abel. Amado hermano, muchos podemos estar cantando. Muchos podemos estar hoy ofreciéndole a Dios, no sé, nuestra vida, nuestro corazón, o podemos traer una ofrenda delante de Él, un dinero, lo que sea. Podemos estar haciendo muchas cosas. Tú puedes estarle sirviendo a Dios, puedes estar, no sé, incluso hasta predicando. Que si eso no desprende de una vida de verdadera fe, lo que estás haciendo no es agradable delante de Dios. Recuerda Mateo capítulo 7, cuando aquellos hombres le dijeron al Señor: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor a estos? Apartaos de mí, yo nunca les conocí. Estos hombres hicieron la obra de Dios sin fe y no fueron recibidos. En cambio, Abel sí fue recibido. Su adoración se volvió verdadera, no porque era en sí mismo un cordero o porque era lo mejor. Eso no fue en sí mismo el requisito. Caín también pudo haber ofrecido un cordero, incluso haber traído un mejor cordero que Abel, pero por la falta de fe en su corazón, por su incredulidad, todo lo que hizo para Dios no fue recibido. Amado hermano, esto es lo que nos dice acá. Nuestra adoración solamente tiene sentido cuando viene por la fe. La fe nos permite acercarnos a Dios. Recuerda que está hablándole a judíos, el autor está hablándole a judíos, que ellos están constantemente yendo al templo a ofrecer sus sacrificios, yendo al templo a cantarle a Dios, a adorarle a Dios. Y el autor les está diciendo: si ustedes no tienen fe, ustedes son como Caín. Si ustedes no tienen verdadera fe en que Jesús es el Señor y Salvador de ustedes, en que Jesús es suficiente para salvarlos, ustedes todo lo que hagan para Dios no sirve para nada. En cambio, ¿qué nos dice las Escrituras sobre Abel? Nos dice que por este sacrificio, por haberlo ofrecido por fe, dice que alcanzó testimonio de que era justo. No nos dice que el sacrificio lo justificó. No, ojo. No nos está diciendo que Abel fue justo porque ofreció sacrificio, sino que nos está diciendo que Dios proclamó que verdaderamente Abel era justo por la fe con que ofreció su sacrificio. Porque recuerda que ¿por qué vive el justo? El justo vive por la fe. La justicia y la fe van de la mano, donde todo aquel que es justificado tiene fe y todo aquel que tiene fe es justificado. Tú no puedes pretender ser justo si en tu vida tú constantemente niegas la palabra de Dios. Tú puedes decir con tu boca que tú amas a Dios, pero lo niegas con tus actos, como lo vamos a ver más adelante en la vida de Enoc. Así que podemos ver cómo a través de este sacrificio, Dios mismo da testimonio de sus ofrendas, y aun cuando fue muerto, esa justicia sigue hablándose. Hasta el Señor Jesucristo dijo que Abel era justo. Amado hermano, y no era porque Abel era infalible, no era porque Abel era que nunca cometió un pecado. No, Abel pecó como tú y como yo. ¿Cuál fue la única diferencia? ¿Por qué Dios lo recibió? Por la fe. ¿Ves lo maravillosa y lo necesaria que es la fe? La verdadera fe
lleva a la adoración a Dios. La verdadera fe lleva a la adoración a Dios. Pero continuemos con nuestro texto. Hay algo más que podemos aprender. Ya vimos que aprendemos de la vida de Abel. Ahora veamos la vida de Enoc. Por la fe nuestro caminar es agradable, como segundo punto, versículo 5 y 6. Nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La historia la encontramos ahora en Génesis capítulo 5, versículos del 21 al 24. Génesis 5 es un capítulo triste en la historia de la humanidad. ¿Y sabes por qué es triste? Porque es el capítulo de la muerte. En el capítulo 1 y 2 de Génesis, Dios había hecho al hombre perfecto y sin muerte. Pero les había dado una advertencia: no tomen de este árbol, porque el día que coman, ciertamente morirán. Y en el capítulo 4, 5 y en adelante, vemos cómo la muerte golpea a los hombres. Nos dice, por ejemplo, en el versículo 5, que Adán vivió 930 años y murió. Nos dice que Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Mahalalel vivió 895 años y murió. Jareg vivió 962 años y murió. De ahí nos brincamos Enoc, que ya vamos a leer. Matusalén vivió 969 años y murió. Lamec vivió 677 años y murió. ¿Te das cuenta que es lo que se repite con cada uno? Y murió, y murió, y murió, y murió. Todos ellos pasaron por la muerte. Pero escucha lo que se nos dice de Enoc, versículo 21 al 24. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es un personaje que es diferente a todos los que se nos habla en Génesis 5. Todos ellos se nos dice: vivió tanto tiempo y murió, vivió tanto tiempo y murió. Pero Enoc es un caso extraño, porque él nos dice que Dios se lo llevó. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Por qué se lo llevó Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que Enoc caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Porque ya no tenemos la relación con Dios que teníamos en el huerto, en el capítulo 1 y 2 de Génesis, en el Edén, cuando dice que Dios se aparecía y caminaba por el jardín del Edén. No, Dios expulsó al hombre del Edén y el hombre ya no puede caminar con Dios como caminó en su momento. Pero nos dice que este hombre sí caminó con Dios. Aquí la palabra caminar no significa literalmente que tú vas andando y que Dios va caminando literalmente a tu costado. Esta palabra caminar significa de que este hombre constantemente en toda su vida la hizo en compañerismo con Dios.
Para él la presencia de Dios era más real que la de cualquier otro ser humano. Posiblemente tú en tu vida has tenido, y espero que tengas, algún buen amigo. Que tú le cuentas tus cosas, que tú hablas con él, que tú conversas con él, que le vas contando, de repente le pides consejo. Es alguien con quien tú caminas. Como tu esposa, por ejemplo. Nosotros los esposos somos tan afortunados porque el Señor nos ha bendecido con una mujer con la cual podemos caminar toda nuestra vida. Amado hermano, eso es lo que hacía Enoc. Enoc vivía su vida día tras día de manera especial con Dios. Caminó con Dios. Y no significa que las demás personas que tenemos acá no lo hayan hecho, pero Enoc lo hizo de una manera especial. Hubo una gracia especial sobre este hombre, hubo una gracia especial sobre Enoc que le llevó a tener un compañerismo especial con Dios. Y eso fue evidencia de su fe. ¿Cómo se manifestó la fe de Enoc? En que él caminaba juntamente con Dios. Eso es la evidencia de la fe. La fe es compañerismo, amado hermano. La fe es cuando un creyente, antes de tomar una decisión, se pregunta: Dios, ¿tú qué dices? ¿Qué dice tu palabra? La fe es lo que hace un creyente cuando se arrodilla delante de Dios en oración. Cada mañana le dice: Señor, aquí estoy. Quiero caminar contigo hoy. La fe, amado hermano, nos lleva a que nosotros constantemente estemos pensando, meditando en Dios, en su palabra, de tal manera que todo nuestro día, no importa si estás en la combi, en el trabajo, no importa si estás en tu casa, no importa dónde estés o lo que estés haciendo, estás meditando en Dios y su palabra de día y de noche. Eso es caminar con Dios. Y como nos dice la versión Septuaginta, que la palabra que se tradujo como caminar es una palabra griega que también significa complacer. En griego, caminar y complacer significan lo mismo. Porque Enoc, mientras caminaba con Dios, complacía a Dios. A Dios le complace que nosotros caminemos con Él, que haya fe en nuestro corazón. Pero mira lo que nos dice el versículo 6 acerca de la fe. Nos dice que la fe es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amado hermano, tú puedes tener una vida muy religiosa, que si no tienes fe en tu corazón, por más buenas obras que hagas, por más que tú conozcas muy bien las escrituras, por más que tú trates de hacer algo, eso no le agrada a Dios. Porque lo que le agrada a Él es la fe. Es que tú confíes plenamente en su promesa de redención en Cristo Jesús. Es que tú confíes solamente en Él, en que Él es tu único y suficiente Salvador, y que toda tu vida la puedes armar alrededor de Él, obedeciendo su palabra, porque lo amas y porque quieres agradarle. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Pero también nos dice que los que se acercan a Dios, los adoradores que se acercan a Dios, crean que le hay. Crean que hay un Dios. Aunque a usted, hermano, le suene esto como redundante. ¿Cómo voy a buscar a Dios sin creer en Dios? Es que lamentablemente en la práctica muchas veces se llega a eso. Cuando tú quieres adorar a tu manera, cuando tú dices: no, yo voy a acercarme a Dios así porque yo pienso que esta es la manera correcta, tú no estás actuando en fe. Tú estás queriendo acercarte no al Dios que hay, sino al Dios que tú quieres hacer conforme a tu pensamiento. No, es necesario que creas en Dios y le adores a Dios conforme Él es.
creas que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios se complace de galardonar a los que se acercan con fe. No significa esto que Dios nos debe, como en el sentido de deuda, hacer bendecirnos porque nosotros tenemos fe, como muchas personas piensan y le reclaman a Dios y le dicen: Señor, pero ¿por qué no me lo diste si yo tuve fe? Primero, como vimos la semana pasada, el concepto de fe de esa persona está muy equivocado, porque esa persona piensa que fe es el capricho, lo que él quiere recibir. No, fe es creer las promesas que encontramos en las Escrituras dentro del contexto de las Escrituras. Por ejemplo, nada más para hacer un pequeño paréntesis acá para hablar sobre la importancia de esto. Ayer estábamos en una clase con un hermano en la iglesia y estamos repasando el Salmo 37, si mal no me equivoco, hablando, y está este famoso versículo, si mal no me equivoco, el versículo 4, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y eso, hermanos, muchos lo reciben y dicen amén, y entonces piensan que es como un cheque en blanco, que Dios les va a dar todo lo que a ellos se les ocurra, entre tanto que ellos se mantengan contentos de venir a Dios. No, no es eso lo que nos dice el Salmo. Lee todo el Salmo y te vas a dar cuenta que lo que se está hablando es sobre la justicia, sobre el recibir justicia cuando alguien te agravia. No te vengues tú mismo, no tengas envidia de los malos, porque Dios un día va a hacer justicia. Eso que tú has sido defraudado y piensas y de repente ves que el malo se está saliendo con la suya. No te pongas ni a envidiarlo ni a buscarle el mal, porque un día Dios le dará el pago. La justicia que tú esperas que un día llegue, Dios la dará, porque Dios es justo. Eso es lo que se refiere ese salmo cuando habla sobre esto. ¿Ves cómo es necesario entender las promesas dentro de su contexto? Fe no es cualquier cosa a la cual tú creas, sino las promesas de Dios dentro de su contexto. Dios es galardonador, porque Él va a honrar la fe de los que se acercan. ¿Sabes por qué tienes fe? Porque Dios te la ha regalado. Efesios capítulo 2 nos dice que la fe es un don de Dios. Gálatas 5 nos dice que uno de los frutos del Espíritu es la fe. ¿Sabes por qué te puedes acercar a Dios con fe? Porque Él está poniendo allí. Así que, amado hermano, lo que podemos aprender en la vida de Enoc es que la verdadera fe nos lleva al compañerismo con Dios, a tener una vida de comunión. Quizás tú la has tenido muy descuidada estos días. Quizás tú te has olvidado, como leíamos en el libro de Apocalipsis en las lecturas, has olvidado a tu primer amor. Es hora de regresar en fe al Señor. Y vamos a ver la tercera cosa que podemos aprender acerca de estos tres hombres. Por la fe nuestra vida es salvada. El texto nos lleva ahora al versículo 7, que es la historia de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que en su casa se salvase. Y por fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La tercera historia es la más larga de todas. La encontramos en los capítulos 6, 7, 8 y 9 de Génesis. Y esta historia que encontramos allí comienza mostrándonos, por ejemplo, en capítulo 6, versículo 5, que la maldad de los hombres era grande en toda la tierra y que Dios lo estaba viendo. Y Dios vio que todos los pensamientos del hombre eran continuamente solamente el mal. Y nos dice en el versículo 13 y 14 que Dios escogió a este hombre llamado Noé y le dijo: he decidido el fin de todo ser
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Hasta ese momento, Noé, nos dice el escritor de Hebreos, creyó algo que no se había visto hasta ese momento, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían. Y esto muchos estudiosos entonces pues afirman que al parecer lo que sucedía, conforme se nos dice en los primeros capítulos, de que no llovía y era un vapor que salía y regaba las plantas. En los tiempos de Noé todavía no llovía. Dios nunca había hecho llover. De tal manera que imagínate lo que es que en ese momento Dios le diga a Noé: Noé, voy a hacer caer agua del cielo. Nunca he visto eso. Amado hermano, para nosotros nos es mucho más fácil creer lo que hemos visto que lo que no hemos visto. Por ahí, pues el dicho popular es ver para creer. Pero como alguien escuchaba hace poquito que decía, pero en realidad en Dios es creer para ver. Y es lo que tenemos acá con Noé. Todavía no ha llovido, pero por causa de la maldad Dios ha prometido que va a hacer descender agua del cielo y va a inundar todo y va a arrasar con toda vida que hay en la tierra. ¿Y qué hizo Noé? ¿Qué hizo Noé? Nos dice que él temió. Temió. ¿Qué significa este temer? ¿Qué significa temió? Significa que Noé tomó en serio las palabras de Dios. Noé le dijo: no creo. No, es puro cuento. Esas son las historias que inventan para mantener oprimidas a las masas. Esas son patrañas que seguramente alguien se inventó hace 2000 años y que ahora todo el mundo ciegamente cree. No, la palabra de Dios nos dice que Noé sí temió. Él sí creyó que Dios podía hacer tal cosa y que lo iba a hacer. Y entonces Noé se preparó para poder construir aquel arca en el cual iba a salvar a su familia y a los animales. Dios iba a traer el diluvio y Noé temió y obedeció. ¿Sabe, amado hermano? Sí hay un tipo de temor que nosotros debemos mantener siempre en nuestra vida, y es saber que Dios es el Todopoderoso, juez sobre toda la tierra. ¿Tú has visto un padre a un hijo cuando no le tiene temor al padre? Y no hablo de miedo, porque hay padres que basan su educación sobre el miedo, y eso está mal. Yo hablo cuando un hijo sabe que su papá, cuando le dice: oye, te voy a castigar, igual lo hace, porque sabe que a final de cuentas su papá nunca lo va a hacer. Él se lo está diciendo de la boca para afuera, y el hijo va a continuar haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque no teme. Porque no teme al castigo, porque sabe que su padre a final de cuentas lo dice, pero no lo va a llegar a cumplir. Pues no. Noé sí mostró fe porque temió. Él sabía que Dios traería juicio y él salió corriendo a refugiarse donde Dios le dijo que se refugiara, que es en el arca. Pues esa es la verdadera fe. Amado hermano, toda la tierra va a venir bajo el juicio de Dios. Nosotros, la palabra de Dios dice que hay personas que tienen por tardanza la venida de Jesús, y sabemos que en su venida Él va a traer juicio a toda la tierra. A todos los hombres los va a traer a condenación. Pero si tú vives tu vida diciendo: no creo, eso es para dentro de mucho, eso a final de cuentas Dios nos va a aceptar a todos. No, pero Dios dice: no, pero yo he dicho en las escrituras. No, pero es que yo no creo lo que dice tus escrituras, Señor. Yo creo que tú eres así porque, pues, yo pienso que eres así.
Amado hermano, eso no es tener fe. Quien tiene fe escucha el llamado de Dios de juicio y corre donde tiene que refugiarse. Ahí es donde ya estamos en la lección que nos da Noé. El verdadero temor a la palabra de Dios lo llevó a refugiarse donde Dios dijo que se refugiara. Noé no se refugió en una cueva, Noé no se refugió en un monte alto, Noé no se refugió, no, él se refugió exactamente en el lugar donde Dios le dijo que se tenía que refugiar. Noé no trató de salvarse invirtiendo él su pensamiento. Noé simplemente dijo: tú has dicho que así me salvo, así me salvaré. Y obedeció. Amado hermano, eso es lo que aprendemos en la vida de Noé, que a través de la fe nosotros nos refugiamos donde debemos refugiarnos. La fe nos lleva a la obediencia. Y mientras que Noé se refugió, nos dice al final del versículo 7, que él condenó al mundo. ¿En qué sentido condenó al mundo? ¿Era Noé juez? ¿En qué sentido condenó al mundo? Quiero leerte un pensamiento de R.C. Sproul. Él dice acerca de este pasaje: la fe de Noé condenó al mundo porque reveló que el mundo no confiaba en el Dios que es. Nuestra fe también revela que muchos de los que nos rodean no confían en el Señor. Y por eso mucha gente nos odia por ser cristianos. Pero así como nuestra fe condena a los que nos rodean, debemos extender la esperanza del Evangelio a ellos, diciéndoles que pueden escapar de la condenación creyendo en el único Salvador, Jesucristo. La fe de Noé mostraba la incredulidad de aquellos hombres. La fe de la iglesia muestra la incredulidad del mundo. En ese sentido, nuestra fe condena al mundo, pero nosotros tenemos la palabra de salvación. Nosotros conocemos el camino de salvación que podemos acercar a través del Evangelio a los que no le conocen, para que también puedan refugiarse donde Dios dice. Dios ya no les estaba diciendo a estos hombres: refúgiense en el templo. Era: refúgiense en Cristo. Recuerden que el antiguo pacto ya había pasado y ahora todo está centrado en Cristo. El antiguo pacto solamente anunciaba el nuevo. Y Dios espera que estos hombres se refugien en Él. La verdadera fe nos lleva a la obediencia. Amado hermano, hoy hemos visto entonces 3 cosas que la fe hace en nosotros. La verdadera fe nos lleva a adorar a Dios como Abel. La verdadera fe nos lleva a tener compañerismo con Dios como Enoc. La verdadera fe nos lleva a la obediencia a Dios como Noé. La pregunta acá es: ¿qué está mostrando tu fe? ¿Estás mostrando verdadera adoración, verdadero compañerismo, verdadera obediencia? ¿O tú eres de los que tienen una fe ficticia, una apariencia de piedad, que tú pareces externamente ser creyente, pero en el fondo no lo eres? Tu fe, o lo que tú llamas tener fe, o da testimonio de tu justicia o te muestra tu injusticia. Pero si tú que hoy me escuchas te das cuenta de que eres injusto, no trates de justificarte por tu forma, no trates de justificarte por ti mismo. Solamente hay un camino a la salvación y es a través de Cristo Jesús. Ven a Cristo y Él va a perdonar todos tus pecados. Refúgiate donde Dios te está llamando hoy a que te refugies, solo en Cristo Jesús. Amada iglesia, fortalécete
en la adoración. Hoy muchísimos se han conectado tardísimo al tiempo de cantos. Y eso refleja una débil fe. Amado hermano, nosotros tenemos que adorar a Dios, y no adorar no solamente son cánticos, pero incluye cánticos, y especialmente cuando son juntos como iglesia. Adorar a Dios significa que tú le estás ofreciendo tu vida a Él, que quieres caminar con Él y que quieres obedecerle a Él. Amada iglesia, vive en obediencia, en adoración a Dios. Y esto solamente se puede alcanzar por fe. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude hoy a que nosotros seamos hombres y mujeres de fe.